Muy buena tarde a todos y a todas. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la charla Las Artes de la Tradición con el maestro Arturo Gómez Martínez. Leeré La Semblanza del maestro Arturo. El maestro Arturo es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología. Actualmente se desempeña como subdirector de etnografía y curador de la sala Otopame en el Museo Nacional de Antropología. Desarrolla estudios sobre arte popular, textiles mexicanos, religiosidad y la región huasteca. Maestro Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a iniciar con esta charla que ya es continuidad de, de otras que hemos venido dando, precisamente relacionados con el tema del arte, con cómo conceptualizamos y cómo percibimos el arte. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las artes de la tradición. Ya habíamos venido hablando cómo bajo un sistema eh, elitista, un sistema discriminatorio que se vino dando a través de los procesos históricos, las llamadas bellas artes relegaron las otras creaciones y que han recibido pues muchos nombres a lo largo de los procesos históricos, desde la Edad Media con el tema de la producción artesanal, que en realidad eran manufacturas, luego para el caso mexicano en el siglo XIX y XX con arte popular, artesanías y artes del pueblo, en general términos que conllevan precisamente a distinguir entre las artes académicas, las llamadas bellas artes, a las artes que produce el pueblo. En esta ocasión, pues abordaremos ese precepto desde la tradición para evitar, pues, nombrar despectivamente a estas artes que desarrollan las comunidades, los colectivos, los pueblos en general. No es que sean menores, sino precisamente el proceso ideológico que se ha dado a lo largo de la historia, pues las ha posicionado en este contexto desde la idea, pues, eh, platónica, desde los clásicos, pues, distinguieron entre estas expresiones del arte en sentido estético, bajo la apreciación estética, separándola de las otras manifestaciones. Llamamos, pues, artes de la tradición a todas aquellas expresiones que han sido relegadas, negadas por las llamadas bellas artes y particularmente son expresiones del pueblo, son expresiones que tienen que ver con una colectividad y no de una autoría individual. Por supuesto que también tienen corrientes estilísticas, también hay escuelas, lo mismo que las artes en general. Eh, lo único que lo distingue es que persigue un proceso cultural, una tradición. Y esta tradición no necesariamente tiene que ser estática, es completamente dinámica y reúne el conocimiento de varias tradiciones culturales, o sea, se va consolidando, no es estática como hemos dicho, y se va consolidando hasta crear propiamente corrientes estilísticas y escuelas de estas artes. Hay muchas influencias,
a través de los procesos históricos. En México, desde la época prehispánica, pues vemos cómo culturas tan antiguas fueron tuviendo influencias hacia el resto de las culturas que continuaron. El ejemplo es la cultura azteca o mexica, que sintetizó muchos procesos culturales, siglos de conocimientos, los sintetizó para crear conceptos importantes, entre ellos la apreciación estética y la hechura propiamente o la concepción del arte a través del término toltecayotl. Toltecayotl es un término, pues, que resume todas las creaciones artísticas, estéticas y estilísticas que consolidó el pueblo azteca. Pero por supuesto que tampoco surgió de la noche a la mañana, reunió conocimientos de varias tradiciones. Incluso hicieron exploraciones arqueológicas para estudiar muchos hechos, contextos e imágenes iconográficas que lo consolidaron a sus propios conceptos, particularmente con Tula y con Teotihuacán. Bueno, las bellas artes, pues es un concepto europeo que se creó desde la Edad Clásica y que se vino cultivando pues a lo largo de la historia hasta nuestros días. Y las instituciones académicas pues las han fomentado. No estoy diciendo que sea malo, sino es solo una parte de esa expresión que emana de la humanidad. Lo que es importante, pues, es que estas expresiones de las bellas artes, pues, fueron bastante permeadas por las instituciones propiamente culturales, de fomento cultural, el caso mexicano. Entonces, las instituciones de cultura pues tienen estas expresiones como talleres, como escuelas. Las otras artes llamadas populares pues se relegan a actos festivos, incluso entre comillas llamaríamos folclóricos, un poco para adornar, para decorar, para contextualizar hechos, pero no son motivo de exposiciones con curadurías extraordinarias, en galerías específicas, en conciertos. Apenas pues se está entendiendo y se está reinterpretando estas artes del pueblo que tienden a ser colectivos y que reúnen procesos históricos, a diferencia de los otros que tiene intérpretes y tiene creadores que van en un sentido de escuela y de corrientes estilísticas. Bueno, pasamos al caso mexicano. Hay un problema ideológico igual que en todas partes. El México prehispánico, o sea, hasta la llegada de los españoles, lo que se hizo a nivel general se conoce como arte. Es el arte olmeca, es el arte tolteca, es el arte totonaca. Y después de la conquista en el siglo XVI, eso no sabemos qué es. Es arte virreinal aquello que pues es producto de la religiosidad, de la evangelización, y no lo que hace el pueblo. Entonces ahí hay una ruptura importante y que es solamente ideológico, una percepción ideológica que tiene serias consecuencias en los hechos reales, en la vida cotidiana y en el proceso de la identidad. Es hasta la independencia que se empieza a discutir
qué va a ser la identidad mexicana. O sea, por supuesto, lo novohispano, lo hispano, había que desecharlo, aunque no del todo se podía, porque ya formaba parte de la identidad. Pero entonces se retoma el asunto de la mexicanidad basado en las culturas antiguas, pero negando las culturas presentes, los pueblos indígenas y las áreas rurales mestizas. Esos ni siquiera tenían derecho a ser ciudadanos en ese tenor. Eh, nos brincamos hasta el siglo XX, es precisamente con el nacionalismo mexicano que se consolidan ya las bases de la identidad mexicana y donde el arte, aquellas artes mayores, incorporan elementos de la concepción prehispánica y algunas cosas del México indígena, del área rural, sobre todo del paisajismo y de elementos costumbristas. Entonces eso va a pasar al muralismo muy mexicano, por ejemplo, y la pintura de Caballete, lo mismo con las expresiones musicales que pasan pues a elementos populares, a orquesta de cámara y así sucesivamente se van incorporando elementos, a veces sin darles el crédito, lo importante es que se van integrando. En la imagen vemos pues estas esculturas de terracota interesantes. Aquí tiene que ver la concepción estética. Por ejemplo, el estudio del cuerpo en el arte europeo es completamente distinto. En el arte prehispánico, esta es una escultura del dios de la muerte mexica. Lo que sobresale, por ejemplo, es el hígado, un elemento que vivifica, que tiene que ver con el aire corporal, el igiot. Entonces, para ellos es importante destacarlo, aunque en la otra concepción ese sería totalmente irrelevante. Igual en la cabeza tiene orificios, el cual se le ponía peluca, que recobraba pues cierta importancia. Hay otras cosas que están asociadas a la astronomía, a elementos de creación estética con los movimientos de los astros. Este es el caso del mal llamado calendario azteca, que en realidad es una pieza que no está terminada. Iba a ser un cuenco llamado Cuauhxicalli, de donde se depositaban los corazones, lo de los sacrificados, o donde se hacían los sacrificios. Este supuestamente era la base de la pieza. Y entonces estamos viendo ya una concepción, pues, del arte distinto. Con una visión europea, lo que les interesó ver es precisamente esta cara que iba a ser la base. Entonces, efectivamente es una obra maestra, bien creada en términos de cuadratura, en términos de concepción, en términos mitológicos. Aunque quizás la cultura mexica no lo hubiese considerado una obra tal cual porque no está concluida. Bueno, había otras concepciones como la escritura, el idioma y la escritura. Ahora en la actualidad vemos que los pueblos indígenas inscriben o apuntan o grafican los idiomas indígenas con sistemas gráficos ajenos. El ejemplo de la grafía latina. Se usa el latín para escribir las lenguas indígenas. Por supuesto que no pudo haber una continuidad de esta escritura como lo vemos en una lámina de este códice de matrícula de tributos. Incluso ya sería ahistórico y poco entendible ahora que los
pueblos indígenas escribieran en este sistema, y ahora se la pasan, por ejemplo, criticándose entre ellos mismos en corrientes de escritura con un sistema latino. Por ejemplo, el náhuatl, si la W parece extranjero, en realidad son préstamos de otros idiomas que no corresponden. Ninguno tiene la razón. Lo ideal sería que escribieran en este sistema, pero ya no es pues relevante para esta época. Entonces hay un proceso de estas artes gráficas, de estas escrituras, en que se están dinamizando, se están modernizando, y eso es lo que importa. Hay otros ejemplos, por ejemplo, son nombres de pueblos que están escritos fonéticamente. Entonces, esto era, ahora ha cambiado. Por ejemplo, Ocuilan, Tecuanapan, en fin. Hay otros que eran concepciones un poco más ideológicas, mitos. Por ejemplo, en la historia tolteca chichimeca, el Chicomostoc, que es básicamente una obra conceptual, una obra gráfica conceptual, que debe entenderse no por su estética, sino por su contenido simbólico. Bueno, ¿cómo podemos clasificar estas artes de la tradición? Pues tampoco es algo cerrado. Es, por ejemplo, una propuesta. Podríamos disponer las artes plásticas, donde irían los textiles, las cerámicas y muchos otros objetos materiales. Las artes escénicas, ¿cuáles serían esos? Por supuesto que los rituales, por supuesto que las danzas y otras cosas que tienen que ver con lo religioso. Las artes sonoras, por supuesto que la música entra aquí, y también una serie de cantos, de súplicas, rituales que entran en este contexto. Las artes orales, ahí entrarían propiamente los sistemas comunicativos como los idiomas indígenas, pero también una serie de elementos que tienen que ver con la literatura, con los mitos que se cuentan en este contexto. Y por otra parte están las artes visuales, y podríamos agregar a esto mismo audiovisuales. Los pueblos están haciendo cine, están haciendo fotografía, están haciendo una serie de elementos comunicativos a través de estas artes visuales. Entonces, a nivel general podemos clasificarlos de esta forma o incluir otras. Ese no es el problema. El asunto es mirarlos como expresiones humanas, como expresiones comunicativas, como estas creaciones que son parte de los procesos históricos de las culturas antiguas y las culturas actuales, por supuesto. Nos interesa las culturas actuales, que tienen la característica de que son artes que tienden a ser colectivos, que tienen procesos con hechos sociales, con la vida cotidiana, con el advenir de sus pueblos y de sus culturas, que expresan hechos en un contexto, pues, de la colectividad, de la comunalidad, de la vida propiamente que existen
en los pueblos. Estas son las artes de la tradición. ¿Y por qué tradición? Porque tienden a ser repetitivos, aunque no necesariamente iguales. Tienden a reunir procesos culturales colectivos y por lo tanto persiguen una línea cultural que es la tradición. Entonces, eso es lo que llamamos a grandes rasgos. Veríamos alguna serie de ejemplos. Por ejemplo, este es una jícara votiva para los difuntos, que acompaña a los difuntos. Su contexto es simbólico, parece ser una instalación, y efectivamente es una instalación mitológica, ideológica, dentro de una jícara. La jícara, pues que representa una especie de canoa que va a rodar, que va a ir sobre un río, y todos los elementos que van a acompañar a ultratumba el difunto, porque el concepto de la muerte entre los pueblos indígenas y rurales de México no es lineal, sino cíclico, lo que implica que retornarán nuevamente, y por eso todos estos elementos que lo acompañan pues tienen un alto contenido simbólico, contrario a lo que la Iglesia Católica, por ejemplo, que es la religión más difundida, que ruega por el eterno descanso de los difuntos. Su concepto es distinto y bastaría con poner una cruz, y aquí no es así. Las artes pues van surgiendo, les digo, son contextos en los procesos históricos. Estos son los árboles de la vida de Metepec, que originalmente eran candelabros para el siglo finales del XIX y particularmente el siglo XX, y más a menudo la segunda mitad del siglo XX, 1950, influidos por el nacionalismo mexicano, empiezan a construir estos árboles con procesos históricos o hechos que comunican contextos. Y esos parten del árbol de Jesé, o el árbol de la vida, el de Adán y Eva, que es un contexto bíblico, y se transforma pues a un contexto local, regional. Esta influencia de los árboles de la vida pues se da en muchos lugares. Lo tenemos también en Acatlán de Osorio, en Puebla, en la Mixteca, lo tenemos en Oaxaca, en Veracruz, en San Miguel Aguasuelos. Recientemente, hacia el año 2000, empiezan a hacer estos árboles también. Y entonces son influencias culturales, como cualquier otra expresión. El proceso de evangelización, colonización, pues contrajo muchos preceptos ideológicos que cambiaron pues el rumbo de las culturas, y entonces ya no podemos hablar de culturas auténticas, originarias, entre comillas, porque creo que nadie es ni originario, todos somos originarios, sino de una mezcla pues de tradiciones que dan producto a estas identidades regionales, estas identidades colectivas, que sus tradiciones no son ni de allá ni de acá, sino la suma de varios contextos ideológicos y las nuevas creaciones que van surgiendo. El ejemplo claro está en los incensarios o sahumerios, donde se quema el humo aromático del copal para convocar a los dioses. ¿Cuáles dioses? Sean católicos, sean de origen indígena, pero en un mismo objeto, y quizás un objeto bastante evolucionado, mezcla de elementos europeos, incluso
de las culturas afros y de las culturas indígenas. Vemos cómo se transforma este elemento cuya función es ambientar y convocar a los dioses, cuales distintos a los de la identidad de las culturas. Elementos, pues, también que subyacen, que son hieráticos, hierofánicos, en el sentido que hay asimetrías. La cruz, por ejemplo, no era ajeno a las culturas indígenas. Estaban estos mercaderes o pochtecas que se simbolizaban con una cruz que cargaban porque eran los caminos por donde transitaban, a diferencia de la cruz cristiana, que es todo el martirio de Cristo. Entonces, no es lo mismo la imagen que la representación. Y esto pues está en todas las expresiones artísticas. El siglo XVI pues no acabó las culturas indígenas con el mismo barro. En vez de hacer efigies de deidades antiguas, empezaron a hacer cristos y nacen nuevas invenciones. Los frailes, por ejemplo, inventan estos métodos casi silábicos de los padres nuestros, catecismos que se llaman testerianos porque los inventó un cura bajo ese sobrenombre. Entonces, los códigos se van reinventando y nacen las artes. Por ejemplo, estos son los incensarios de donde se inspiran los árboles de la vida. Hay una gran evolución y por supuesto esto ni es totalmente indígena ni es totalmente colonial hispánico. Es una mezcla de los dos. Y luego todavía en el siglo XX surge el árbol de la vida de este contexto. El arte plumario, por ejemplo, un tema muy interesante que estaba completamente ajeno al arte europeo. No es óleo, es pegar plumitas y la luz, la iridiscencia de las plumas crean contextos, incluso humores en las caras de los personajes. Y esto pues causa una fuerte reacción en el arte novohispano. El asunto de las fiestas, las artes escénicas, cargar los santos en andas, pues no es algo europeo, pues nace de las culturas indígenas, solo cambian de imagen. En vez de cargar a Sintiotl, ahora vemos los Cristos. Y lo más importante son los conocimientos en las artes, cómo se intercambian estos conocimientos a partir de grandes tradiciones. Por ejemplo, fabricar efigies con pastas que no pesen, pastas ligeras como la caña de maíz. Entonces, los dioses antiguos dejan de representarse, pero la técnica se conserva y se hacen cristos, vírgenes y una serie de imágenes cristianas que en el siglo XVI se irradiaron por toda América y Europa por ser un conocimiento interesante. No se pudieron despojar de muchos elementos del poder simbólico de las artes indígenas. Por ejemplo, estos enormes abanicos que eran símbolos casi totémicos de los señores, entonces símbolos de poder, pues vemos en un bautizo católico, pues un bautizo de los señores principales, y llevan sus abanicos porque son sus símbolos de poder. O sea, no se pudo deshacer del todo. Este es un ejemplo que se conservan todavía. Estos abanicos que en realidad no son para echarse aire. Eso es interesantísimo. Cuando escuchamos la palabra abanico pensamos en soplar y en realidad eran símbolos que se llevaban en la mano como elementos del poder.
como vemos en la imagen de Nezahualpilzintli, en el Códice Ixtlilxóchitl. Incluso en pleno siglo XX, en esta pintura que procede de la Sierra de Zongolica, que lleva también su mazochitl, su abanico de mano, como símbolo de poder. Por lo tanto, es una mujer importante de la nobleza, quizás con un cargo importante dentro de la comunidad. Y así sucesivamente encontramos cómo representar las cosas, y dependiendo de quién lo mire, juzga el proceso estético y el proceso de la creación. Esta es una visión del Códice de Ixtlilxóchitl en el siglo XVI del dios Tlaloc. Para los indígenas esto debería ser el canon de la representación del dios. Para los españoles esto les parece demoníaco, horroroso, que no entra en el canon de la estética. Y un poco para esto es lo de las plumas, los cuadros de plumas. En pleno siglo XVI los indígenas les encargan reproducir imágenes que nunca entendieron qué era. Les pasaron pues los trazos y ellos lo iluminaron con plumas. Lo cual, vuelvo a repetir, que no es lo mismo imagen que representación. Para ellos era un simple cuadro que no significaba nada, ni era obra de arte. Para los españoles era una obra de arte que habían descubierto y que tenían que mostrar a Europa. Y miren, dependiendo de la luz, es el mismo cuadro, dependiendo del ángulo donde se mire, cambian los colores, y los personajes igual cambian un poco de actitud. Elementos de poder y elementos estéticos y elementos que deben ser motivo de arte. En los códices vemos qué es lo que consignaron los indígenas. Por ejemplo, los españoles nunca valoraron estos objetos de oro. Muy pocas piezas se salvaron y se llevaron como objetos artísticos. Todo lo demás lo fundieron, lo pusieron a los crisoles para que se hicieran lingotes y se pudieran llevar a España como muestra de las riquezas. Y eso significa la gran oposición en el entendimiento del concepto del arte. Lo mismo que pues las épocas, el idioma, el arte de las gramáticas, por ejemplo, era arte. La gramática de un idioma se consideraba arte en el siglo XVI todavía. Vemos, por ejemplo, en la obra de Nican Mopoa, que es considerada también una magnífica composición entre poética, teatral y de las letras indígenas, pero los actuales nadie les pone atención y son casi lo mismo, son composiciones pues realizadas bajo un contexto y que tienen una finalidad. Entonces, de eso se trata. Las escrituras, por ejemplo, aquí no importaba que estuviera bonito el dibujo, lo que importaba era que el contexto gráfico dijera la palabra Chimalpopoca. Aquí está el escudo Chimali y el humo que está saliendo, y es un personaje. Y no conformes, pues lo escribieron con grafía latina. Bueno, pasamos a varias cosas. Este es interesantísimo, el códice badiano, cómo dos conocimientos, en vez de oponerse, se conjuntan
y se hacen destacar. Es la primera obra en América que nos habla de la taxonomía de las plantas. Es la clasificación de las plantas y hacen uso del latín para compararlo con el sistema clasificatorio náhuatl. Entonces, aquí la valía del idioma y cómo hay toda una especificidad científica, un vocabulario científico dentro de los idiomas, y es sumamente interesante. Lo mismo para las historias, empiezan a entender conceptos, por ejemplo, en Fernando de Alvarado Tesosomoc, cuando escribe Crónica Mexicana y dice, aquí comienza la crónica antigua. Entonces, parte de un concepto entre mítico y proceso histórico interesante. Es la crónica mexicana. Bueno, siguen las representaciones. Esta lámina del siglo XVI es muy interesante porque es la entrega de dones, la entrega de regalos, y por supuesto los regalos tenían que ser entre ellos obras artísticas, obras de arte. Si se fijan ustedes, van los indígenas con sus símbolos de poder y son sus obras artísticas, sus mantas con cada insignia de su rango. Doña Marina, que también lleva su huipil, y Hernán Cortés cómo lo disponen sentado en estos butaquitos que ahora son como muy tradicionales en los pueblos, que en realidad eran unas sillas para cargar, y es un mueble español. Y vemos la serie pues de regalos que van ahí, entre ellos comida y pastura para los caballos. Símbolos. El Golfo de México, estamos en Veracruz. Por ejemplo, el símbolo en Veracruz interesante es el huracán. Casi siempre este caracol cortado aparece en todas las culturas como un elemento importante ideológico, y que va a estar en el arte prehispánico hasta el arte contemporáneo, hasta lo que producen los pueblos actuales. Este es huasteco, este es cerámica moderna, igual con elementos gráficos que aluden a ello. En papel recortado de tipo ceremonial, en la Huasteca, en Veracruz, pues tenemos los mismos elementos. Entonces son ideologías que se conjuntan en largos procesos históricos, se intercalan o bien se abstraen de esa historia antigua y se refuncionalizan en la actualidad, en este mundo global por el cual se disemina. La globalización lo que hace es diseminar las ideas, pero hay otro concepto que es la mundialización. La mundialización lo que hace es representar, llevar la representación y contextualizarlo en el resto de las culturas de la humanidad. Y eso son tendencias pues importantes. Elementos pues que no son nuestros, como los bordados. Todo mundo pensamos que los bordados que tienen los pueblos indígenas son de las comunidades indígenas, y no es así, y no es que lo esté negando yo. Lo que estoy diciendo son aportes culturales que han recibido y han sabido reelaborarlos, han hecho selecciones y los han reinterpretado y refuncionalizado, de tal manera que este bordado de origen español, europeo en general y algunos asiáticos, ya tienen una identidad local. En este caso son bordados de Chicontepec, que están refuncionalizados y que identifican a los pueblos.
O sea, no hay que confundir, pues, imagen y representación. La imagen podría ser de otro lugar. Lo que importa aquí es la representación, la identidad de este arte plástico. Eh, en otros contextos tenemos los rituales, que son artes escénicos, donde teatrifican los procesos, en este caso del maíz, todas las fases del maíz, y que tiene diálogos, tiene representaciones, tiene muchos elementos que solo tienen importancia en esa cultura. En otra persona ajena, por supuesto que no las entendería. Para ellos tiene un significado, tiene un contexto, tiene una función y es una expresión que les es inherente a su vida. Entonces, esas son las tradiciones, esas son las artes de la tradición. Esta cajita me gusta también mostrarla. Es de Ollinalá, Guerrero. Todo mundo conoce la laca de Ollinalá. Es un arte prehispánico, el laca, como técnica. Es pegar polvitos de tierra con grasas vegetales o animales, con grasa de chía o con aje, que es un gusano. La manteca de este gusano sirve para pegar el polvito. Lo interesante aquí que no tiene nada de indígena la representación, solo la técnica. Entonces vemos toda la influencia asiática vía Filipinas, pues el comercio que se hacía de Asia pasando por Filipinas hacia la región de Guerrero. Entonces, cómo eso influenció en las artes indígenas y pues hubo una gran fusión de conocimientos. Les decía, la técnica es prehispánica, la representación es de tradición asiática y a veces adaptada a las condiciones locales. Este paisajismo regional, paisajismo local que se va disponiendo. Lo mismo los papeles amates, por ejemplo, vemos el estilo, pues, de representar las figuras, las imágenes, pues ese es el arte del pueblo. Podemos identificar de dónde son, de qué región es y de qué cultura es, incluso hasta las familias que tienen que ver los estilos. Los soportes también se cambian. Antes pintaban sobre cerámica, después hubo un intercambio con productores de papel amate de San Pablito en la Sierra de Puebla. Y bueno, estas textiles, pues técnicas europeas, imágenes también, que han sido resignificadas en las culturas actuales, incluso modificadas. No se trata de copiarlo tal cual, sino de disponerlos en texturas y en lienzos, dependiendo del contexto y la función. Otra escena de ritual, en el caso de la Huasteca, los dioses, convocar a los dioses, vivificarlos, luego dialogar con ellos y hacerles peticiones y finalmente disponerles ofrendas. Una de las ofrendas principales es el sacrificio de aves cuya sangre moja las representaciones de los dioses. Para una persona ajena eso le parecería pues complicado. Eh, Ahí le dejaríamos como complicado en términos del pensamiento, pero para un local eso es importantísimo porque forma parte del pensamiento de la vida y del orden del cosmos. Aquí lo mismo vemos estos hombres tepehuas de Sontecomatlán, de Tecomajapa, bailando con las aves, que las aves representan dioses, cada una de las aves son dioses, que después son vestidos, son
sahumados y posteriormente sacrificados y finalmente comulgan con la carne de esas aves porque son representantes de los dioses. Y eso son ideologías. Y hasta cosas tan modernas, fíjense cómo en las bodas entre Puebla y Oaxaca, la función simbólica del guajolote. Podrá haber boda de salón y de lo más moderno que fuese posible, pero el baile del guajolote no puede faltar. Entonces es un elemento importante que forma parte pues de esa ideología, de esa visión. Y eso es propiamente el arte, entender las cosas, contextualizar las cosas, más que decorar, tienen una función específica, el arte del pueblo. En las danzas que son artes escénicas vemos cómo estos eh, elementos que están relacionados con las serpientes emplumadas, resulta que perdieron todo el simbolismo y ahora representan a David y Goliat dentro de una pelea. Estas interesantísimas máscaras que en vez de llevarlos en la cara, ahora se llevan en la espalda. Pues la música es otro elemento interesante que forma parte de las tradiciones y que solo se entienden en ese contexto, particularmente la música indígena, que es un conjunto melódico que va contabilizado a gente ajena a estas comunidades, le parece lo mismo, le parece aburrido y le parece que tocan lo mismo y lo mismo. Pero para los músicos y para los locales no es lo mismo. Son melodías que pautan los rituales y que tienen contextos distintos y que son sumamente simbólicos e importantes. Incluso algunas melodías parecen ser casi himnos de estas culturas que los representan. Pues lo mismo ocurre con estos instrumentos traídos de otras latitudes que pues se mezclan con los elementos musicales de lo propio. Todos los cordófonos que llegan se suman a las flautas y a los tambores, y se empiezan a crear instrumentos locales. Y por supuesto que cambian los sonidos porque son creaciones locales, como el salterio, que es un instrumento musical colonial ya poco conocido. Dejo al final el arte culinario, la cocina, porque a diferencia de la sociedad occidental que no considera propiamente arte la cocina, en el ámbito indígena es sumamente importante y no en el contexto como lo refiere los restaurantes o el concepto de chef, de experto en cocina, sino la capacidad de crear alimento nutritivo y la capacidad de crear esa armonía para satisfacer el cuerpo, pero particularmente para equilibrar la salud, el equilibrio del cosmos y el cuerpo humano. Entonces, esto es considerado todo un arte y que conjunta ingredientes, pero también técnicas culinarias y también la presentación y la manera de consumirlos. Por eso lo dispongo ahí. El maíz, pues, es objeto en Veracruz de hermosos rituales, digo hermosos en ese sentido, pero lo que tiene que ver que tiene un grado de simbolismo importante que entra en el concepto de las artes. Aquí el maíz, por ejemplo, se recepciona porque forma parte del cuerpo humano. Entonces, se hace todo un ritual donde se representa la metamorfosis del maíz. El maíz
propiamente vegetal que se trae de la milpa, luego se humaniza. En esta escena, por ejemplo, está humanizado. Los canastos están sentados literalmente dentro de en un banco, en un asiento. Posteriormente los van a vestir y los van a pasar al interior de la casa o del templo, y entonces pasan a ser dioses, de vegetal, de humano a Dios, y luego de Dios a comunión y a fuerza o fortaleza del cuerpo humano. Entonces en eso es interesante. Lo mismo con la fiesta de muertos, que es propiamente un verdadero arte del festejo. Lo persigue una ideología y no un elemento folclórico. Vestir los santos, platicar con los dioses, todos esos forman parte, pues, de las artes de la tradición. Procesos históricos, en este caso vemos la cerámica huasteca chililico, que desde antes de Cristo aparece, después de Cristo crea todo un estilo, y en la actualidad se venden en los mercados, una tradición que ha tenido una larga continuidad, pero también una evolución, no es una cosa estática. Los textiles, pues ni se diga, tienen un conocimiento muy apropiado, muy que reúne procesos históricos y que es el arte propiamente del cuerpo, vestir el cuerpo, y con simbolismos muy concretos que hacen a las personas, construyen a las personas. No es lo mismo ser humano que persona. La persona es una construcción social. Las iconografías, eso ya es otro tema más complejo de la ideología, que tiene que ver con el arte gráfico, graficar imágenes y crear códigos simbólicos. Estos son los maíces que les decía, vueltos dioses, ya no son simples mazorcas, sino ya son dioses, y el arte de los rituales. Y cerraría con el asunto de las danzas. Son expresiones escénicas muy interesantes que son danzas en su contexto. Fuera de su contexto son representaciones dancísticas. No es lo mismo tener un escenario frente al atrio, que es para la deidad y cuyo espectador no es un ser humano, sino el Dios. Y lo mismo también cuando se danza para los dioses de la lluvia en la cima de los cerros, no les interesa espectadores, danzan para la deidad y no hace falta espectador humano. En otros sí hay espectador humano. Pero por otra parte, si estos mismos danzantes van a un meeting X o a un festival, eso ya no es la danza, es la representación de la danza. Entonces también los actores sociales o los portadores de la tradición representan sus propios elementos de la cultura. Y a veces se vuelve más complicado cuando las escuelas o los grupos van a estudiar o a aprender esas dichosas danzas y luego los ejecutan en escenarios o en festivales. Pues esas ya no son las danzas, son representaciones de las danzas, estilos de las danzas, representaciones estilísticas. Entonces no hay que confundir las artes de la tradición con las representaciones de las artes de la tradición. Las artes de la tradición lo hacen portadores de las tradiciones y que tienen elementos muy particulares de cómo configurar esas tradiciones y cómo preservarlas y cómo promoverlas y cómo difundirlas. Y cuando se van a acabar, pues no hay fórmula que los pueda regresar.
la decisión es de los portadores de la tradición. Y así funciona, pues, estas artes de las tradiciones, que lo importante es respetarlas, es mirarlas, pues, con otros ojos, no mirarlas con un ojo crítico en el sentido despectivo, sino mirarlas con un ojo crítico de conocimiento. Y conocerlas implica valorarlas, esa alteridad, esa otras formas expresivas de las artes, que todas son artes. Lo único que las ha limitado, pues las ha separado, es el proceso de discriminación que hemos hecho los seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Arturo. Y pues bueno, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura le agradezco y agradezco a todas y todos aquellos que han estado presentes y siguiendo en nuestras redes sociales del Centro Cultural Atarazanas. Muchísimas gracias.